Hola compa, hoy es la segunda vez que tenemos a Álvaro con nosotros. Recordemos que Álvaro comentó el último vídeo, comentó la última perla de Pedro Sánchez, la del chuletón y todo lo que vino después. Y vimos que efectivamente con datos en la mano y con objetividad, como nos gusta a todas, pues le dio un buen chuletón en la cara a Pedro Sánchez. Y en esta ocasión vamos a comentar todo esto que está pasando alrededor del mundo, es decir, todos los fenómenos meteorológicos de inundaciones, nevadas, lo que ha pasado en Murcia, la granizada, no sé si lo has visto, Álvaro. Y Álvaro nos va a intentar explicar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo vamos? Oh, hola, buenas. ¿Estás listo para ¿Qué tal, comentar? Rubén? Sí, listo. A ver, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Cortito, para que sepamos bien qué es lo que vamos a comentar, ¿vale? Vamos allá. En varias zonas de Ankara. Vale, Álvaro. El otro día he visto una noticia que la tengo por aquí sobre el colapso. Se habla mucho de colapso, es decir, que si no hacemos algo, el colapso va a llegar. Pero no es que esté llegando ya el colapso, no está llegando ya, efectivamente. Esa es la pregunta que yo me hago. Es una pregunta, es una muy buena pregunta, Rubén. Claro, cuando nombramos la palabra colapso, a todo el mundo se nos viene a la cabeza quizá un edificio cayéndose, ¿no? Claro. Digamos, algo que pasa de repente, ¿no? Un tsunami, algo que ocurre de golpe. Eh, Cuando hablamos de colapso climático, colapso civilizatorio, colapso, eh, como lo queramos llamar, referido a la especie humana, ¿no? Y a la biodiversidad en general, es una cosa que ocurre más a lo largo del tiempo, es más difícil de detectar. Entonces, si se habla de colapso, es porque están ocurriendo algunas cosas que pueden dar a entender que quizá nuestra economía, nuestra sociedad, el planeta en general está sufriendo por nuestra actividad sobre él. Eh, una de las cosas que podemos ver es los sucesos meteorológicos extremos que están ocurriendo y que podemos ver en el vídeo, ¿no? Y no sé si quieres que pasemos a comentar el vídeo, porque Sí, sí. creo que es una prueba, no sé, no es definitiva, porque en ciencia hay que ser cautelosos, pero creo que es una evidencia de qué puede estar pasando, ¿no? Y en las últimas semanas hemos estado viendo cómo Canadá está sufriendo la peor ola de calor casi de su historia. Estamos viendo que Centro Europa y la península escandinava están también sufriendo temperaturas extremas. Nosotros estamos teniendo un verano benigno, relativamente benigno. De hecho, en las próximas semanas se espera que bajen las temperaturas, que sea suave. En Brasil, en el sur de Brasil, está nevando y haciendo unas temperaturas bajo cero, que no se ven habitualmente. De hecho, ya se habla de que el precio del café está subiendo por esto, porque se han cargado los cultivos de café que hay en esa zona.
Estamos viendo que también Sudáfrica está batiendo récords de frío. ¿Por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Es que es una locura, ¿no? También hemos visto que en Italia han caído, bueno, Alemania, ¿no? Ha sufrido las peores inundaciones de su historia reciente. En China, las peores de su historia de hace 1000 años, ¿no? Que ha llovido como 3 días lo que tenía que llover en un año completo en aquella región. Y eso, y en Italia han caído una granizada con granizos del tamaño de 10 centímetros, vamos, pequeñas manzanas. Una barbaridad. Porque ¿hay algo que lo puede explicar todo o simplemente estamos ante una anomalía pasajera, ¿no? Entonces, esa es una muy buena pregunta. Además, yo creo que mucha gente, o como dicen algunos desde la derecha, algunos sectores de la derecha, que incluso afirman que puede existir el cambio climático, pero que no está relacionado con el sistema económico, ¿no? Como que es claro, algo natural todo esto que está pasando. claro, y incluso algunos de Vox los hemos oído en sede parlamentaria hablar de que 1 o 2 graditos más nos va a venir estupendamente. Ah, sí, sí, me acuerdo de eso, tío. Los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Sí, algunos piensan, hay quien piensa que la agricultura se verá beneficiada, ¿no? Por una subida de la temperatura, porque se incrementarán las zonas donde será posible la agricultura. Quizá en un pensamiento bastante lineal y sencillo, así superficial, podrías decir, vale, tiene sentido, ¿no? Una subida del CO2 en la atmósfera y unas temperaturas en promedio, y ahí está el truco, en promedio, más benignas, podrían facilitar la agricultura, ¿no? Podríamos pensar que Rusia sería cultivable. Claro, el problema viene y es que pues, el incremento en CO2 en la atmósfera no resulta en una mayor productividad. Eso es complejo de explicar, pero tiene que ver con una de las enzimas más abundantes de la Tierra, que es la rubisco. Que la gente busque sobre esta enzima y verá que la relación es más complicada. No es tan fácil como incrementar la concentración de CO2 en la atmósfera. Y luego que ese promedio de temperaturas lo que guarda detrás es realmente temperaturas más extremas, tanto por arriba como por abajo. Y entonces los cultivos no se adaptan bien a eso, necesitan temperaturas estables. Entonces es un absurdo decir lo que dicen, ¿no? Y si quieres hablamos un poco de qué está pasando, ¿no? De estos eventos climáticos extremos. Sí, ¿por qué se producen inundaciones? ¿Por qué hay nevada y de repente olas de calor en Canadá? ¿Por qué hemos visto estas granizadas en Murcia? Es que yo creo que mucha gente, yo incluido, nos cuesta entender, ¿no? ¿Por qué de repente todos estos fenómenos meteorológicos extremos? ¿A qué se deben? Claro. Es un poco largo de explicar, no sé si voy a ser capaz de comprimirlo, pero lo voy a intentar hacer sencillo de comprender. ¿De acuerdo? Realmente es bastante sencillo de comprender el asunto general. En los polos, ¿vale? Cerca de los polos hay una corriente que se llama corriente a chorro, en inglés jet stream, por si la gente quiere buscar más información al respecto. Y esta corriente gira alrededor del planeta, tanto en el polo sur como en el polo norte, ¿de acuerdo? Básicamente esa corriente mantiene encerrado aire frío en los polos y no deja que pase hacia latitudes templadas. Hay otra corriente que es la subtropical que haría lo mismo entre el aire templadito de nuestras latitudes o la latitud, por ejemplo, de Australia, el cono sur de Latinoamérica y los trópicos, ¿vale? Esa sería un poco la división de los aires de las grandes corrientes a nivel planetario. ¿Qué está pasando? Que como el planeta recibe una radiación solar X y nosotros hemos incrementado la cantidad de CO2, en general, la cantidad de gases de efecto invernadero, también el metano y otros, ¿qué está pasando? Que el planeta está guardando más calor. Eso lo que está produciendo es que los polos se calienten más rápido que los trópicos, ¿de acuerdo? Los polos se calientan más rápido que los trópicos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un menor gradiente entre la temperatura media que hay en el trópico y la temperatura media que hay en los polos. Claro. Esto es muy importante porque es el motor de esas corrientes a chorro que hay arriba en la atmósfera. Lo que sería complicado de explicar sería cómo se forman estas corrientes a chorro y por qué se mantienen, ¿de acuerdo? Pero la clave está en que el gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos se está reduciendo. Y eso lo que produce es que esas corrientes a chorro se debiliten, digamos que el motor se gripa, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo es que la corriente a chorro polar está empezando a hacer unas vaguadas más profundas de lo que son habituales. O sea, es normal que esa corriente a chorro padezca debilitaciones. De hecho, la gota fría
que conocemos muy bien en la península ibérica y sobre todo en el este, ¿no? La conocemos muy bien, es básicamente eso, una bolsa de aire frío que se descuelga de la corriente a chorro. Pero lo que está pasando este verano es que realmente la corriente a chorro se ha debilitado muchísimo. Y estamos viendo cómo aire caliente de zonas tropicales y zonas templadas está penetrando en Canadá, en el norte de Canadá, donde tendrían que tener máximas de 25 grados y están teniendo 45, y vaguadas de aire frío están penetrando en zonas templadas. Por eso, en Italia ha habido esas piedras de 10 centímetros de diámetro, porque una vaguada de aire frío ha posibilitado las tormentas violentas de Alemania, con el contraste de la temperatura cálida en la superficie, y en Italia todavía más. El contraste era más grande porque está más al sur, y tenemos granizo de 10 centímetros de diámetro. Joder, tío. Exacto. Y es más raro que ocurra en el hemisferio sur, porque la corriente a chorro del hemisferio sur es todavía más fuerte que la del hemisferio norte. Y las nevadas de Brasil y las temperaturas extremadamente bajas de Sudáfrica son muy raras. Y realmente eso es lo que dice que está pasando algo. Ese debilitamiento nos indica que está pasando algo. De hecho, revisando alguna información para preparar este vídeo, he visto que en el año 2014 un grupo de científicos realmente predijo esto. Hay un trabajo publicado que dice, cuidado porque los eventos extremos relacionados con el debilitamiento de las corrientes a chorro se van a incrementar. O sea, que eso ya se había estudiado, claro. Sí, ya estaba estudiado. Joder, tío. Y claro, esto se debe... Claro, ese incremento de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero vienen producidas previamente por el sistema económico, ¿no? Es que, claro, es por eso por lo que, hablando sobre los medios de comunicación, que yo creo que voy a conectarlo primero, o sea, el por qué la gente no habla sobre el cambio climático, por qué no somos conscientes del cambio climático, es precisamente por eso, porque en la agenda política no interesa hablar de cambio climático. O sea, teniendo todos estos datos, viendo todas estas inundaciones, todas estas tormentas, todas estas lluvias, y que efectivamente incluso los científicos, no sospechosos de ser ni de izquierdas ni de derechas, nos están diciendo que el problema más grave que tenemos encima de la mesa es el sistema económico. Claro, afrontar ese problema implica atacar a las bases del capitalismo, es decir, replantear otro modelo económico que efectivamente pueda convivir con la naturaleza, que no la destruyamos, ¿no? Es por eso, por lo que desde sectores de la derecha se dice que no, el cambio climático es algo natural, ¿no? Que eso está pasando de forma que no tiene nada que ver con el ser humano ni con las actividades económicas. Efectivamente. ¿No es cierto? Sí. Y es muy curioso ver cómo diferentes sectores económicos y de la política reaccionan ante lo que es una evidencia, ¿no? Vemos gente de la derecha, ¿no?, que directamente o niegan el cambio climático, que esto, digamos, son los menos realmente, y sobre todo en Europa prácticamente no hay ningún negacionista del cambio climático, pero lo que hacen es, digamos, decir, vale, existe, pero no es culpa nuestra. Claro. Incluso puede ser beneficioso. Y luego hay otra parte, ¿no?, que yo la incluiría también en la derecha económica, pero quizá en lo político sean más liberales, ¿no?, que sí que hablan de cambio climático, pero quieren utilizar el cambio que supone el agotamiento del petróleo, el hecho de que el petróleo barato de extraer, pues se esté acabando y cada vez tengamos que pagar más por extraerlo, y estamos viendo cómo está subiendo como la espuma el precio del petróleo y de lo que nos llega a nosotros, ¿no?, la gasolina y el diésel. Estamos viendo cómo este boom de las energías renovables, ¿no?, quieren transformarlo, ¿no?, para seguir con el extractivismo de la naturaleza. Lo que no se dan cuenta, o si se dan cuenta son, digámoslo suavemente, malas personas, ¿no?, es que eso no va a acabar con el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, claro. Porque la construcción, por ejemplo, de un macro parque solar va a costa también de combustibles fósiles, en este caso carbón, claro. Porque los paneles solares se fabrican en China y China está incrementando, digamos, su potencia industrial a base de quemar carbón. Claro. Entonces, sembrar Europa de paneles solares lo que implica es más emisión de gases de efecto invernadero. Claro, yo creo que, no sé, tío, una de las preguntas que se me viene a la cabeza es ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál es la sociedad que se nos presenta de aquí a 10, 20 años? Porque yo veo que la gente, yo creo que no somos conscientes a lo que nos enfrentamos. Es decir, la gente cree que vamos a pasar el coronavirus, este COVID-19, y que va a volver todo a la normalidad.
La normalidad quiere decir precariedad, alquileres altos y todo ese largo etcétera que trae este sistema económico, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es, viendo la actualidad, o sea, todas estas inundaciones, todas estas noticias, todos estos cambios meteorológicos extremos, ¿cuáles van a ser las noticias de aquí a 10, 15, 20 años? O sea, realmente el panorama que se nos presenta es grave y no veo ningún tipo de iniciativa política. Sí, se habla de cambio climático, se ha hecho esta supuesta ley de cambio climático muy flojita, que no creo que eso sea suficiente como para abordar la gravedad del problema. ¿Qué opinas, Álvaro? O sea, Sí, a ver, ¿dónde ves a la sociedad de aquí a 15 años, 20 años? a ver, jugar a la futurología Complicado, ¿no? es complicado y además tiene un componente de opinión personal muy grande. Yo lo que puedo decir es que si todo sigue hasta ahora, y esto es, digamos, son palabras fuertes en ciencia, casi nadie dice si todo sigue hasta ahora. En verdad sí, pero todos sabemos que es un engaño, ¿no? Porque no sabes si todo va a seguir como está hasta ahora. Si todo sigue hasta ahora, nos vamos de frentes contra un muro gigantesco. Es así. Y acabaremos en un colapso de sociedad más o menos intenso. Eso, si todo sigue como hasta ahora. Lo que pasa es que yo tiendo siempre a ser optimista. Y a mí lo que ha pasado en Francia, pese a que ha acabado mal, me estoy refiriendo a lo de la Asamblea por el Clima, ¿no? O sea, es una buena idea. Es una buena idea porque puede llegar a suponer cambios de calado si provoca una reacción en la sociedad. Para el que no lo sepa. Macron, digamos que quiso aprovechar políticamente el asunto del cambio climático y hizo por sorteo, aceptó que se hiciera por sorteo, un sorteo entre todos los ciudadanos de Francia, una asamblea ciudadana para proponer soluciones, cambios de la sociedad francesa para afrontar la crisis climática, ¿no? Ajá. Pues bien, se hizo por sorteo, ¿eh? No, ahí no fueron ni expertos ni nada, podían solicitar todos los comités asesores que quisieran, pero eran 300, no sé si eran 300 ciudadanos, no me acuerdo exactamente del número. Las conclusiones de la asamblea fueron muy cercanas a lo que proponen la inmensa mayoría de científicos, es decir, reducción de las emisiones de CO2, decrecimiento, proponían asuntos como cambiar el capitalismo, incluso abolir muchas de las cosas que asociamos al capitalismo. Claro, el problema vino después, que es que el gobierno francés la hizo con idea Claro. de aprovecharse de algunas propuestas, ¿no? Y digamos, recoger el rédito político, le salió rana y decidió ignorarlas. Claro, ahí viene el tema. Si decides ignorarlas, pueden pasar dos cosas. De hecho, en Francia no ha pasado mucho, es decir, puede pasar esto que se quede olvidada, pero también puede pasar otra cosa y es que la gente diga, estáis ignorando realmente una asamblea que es popular, que se ha elegido por sorteo, y eso puede ser una catalización política Sí. contra el propio gobierno, ¿no? Y eso puede pasar. Hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo hablamos en el anterior vídeo, ¿no? De ir desarrollando modelos de sociedad alternativos que vayan cogiendo músculo y que puedan servir de alternativa en el caso de que dentro de 10, 15, 20 años los estados se vean entre la espada y la pared. ¿Qué propuestas crees tú que pueden ser dos vías buenas? ¿Qué propuestas crees tú que se deberían tomar de forma urgente? O sea, es que de forma urgente deberíamos de estar ya dejando de quemar combustibles fósiles. O sea, eso debería ser ipso facto, porque necesitamos una reducción anual de las emisiones de CO2 comparable a la que hubo durante la pandemia, pero todos los años. claro. Es decir, es una barbaridad. Si no queremos llegar a situaciones realmente extremas, porque la gente piensa que esto va a ser un calentamiento gradual, que va a ir poco a poco, pero es que realmente no lo sabemos. De hecho, estamos cruzando un Rubicón tras Rubicón en el asunto de la crisis climática. En la naturaleza hay puntos de no retorno, como el deshielo del Ártico sería un punto de no retorno, que no sabemos realmente lo que puede llegar a pasar. Se puede llegar a modificar la circulación termoalina de todo el océano y realmente no podemos llegar a saber lo que puede pasar, pero realmente es algo catastrófico. Claro. Y no estamos preparados para ello. Y eso puede ser en cuestión de años, no de décadas, sino de años. Entonces, las cuestiones que tenemos que empezar a hacer deben de ser drásticas. Todo lo que no sea
de reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles, de reducción, por tanto, del consumo. Es que, claro, reducir los combustibles fósiles implica reducir el consumo, Claro. reducir transporte, reducirlo absolutamente todo. Todo lo que no sea eso nos empuja más hacia el abismo. Y esto es un hecho, ¿no? No es que quiera ser yo aquí agorero o pesimista, no, es que esto es así. No, no, está claro. Y aparte el problema es que yo creo que la gente todavía no es consciente. O sea, no es consciente no porque no quiera, sino volvemos a lo de antes, ¿no? No es consciente porque no hay información directa al respecto. Es decir, desde los medios de comunicación, de qué se habla? Pues se habla de los Juegos Olímpicos y se habla de Temptation Island y se habla de Gran Hermano y se habla de fútbol y se habla de telenovelas y, y eso, ¿no? Entretenimiento, pan y circo y no se habla de cosas serias. De hecho, no sospechoso de ser un izquierdista súper radical, Jesús Cintora pues se lo han cargado a Televisión Española, ¿no? O sea, una persona que era crítica, una persona de izquierda que era crítica, intentaba ser lo más objetiva posible y lo han quitado del medio. Javier Ruiz daba datos contundentes, pues también lo han quitado del medio del programa Rosa. Monedero, también. ¿Por qué? Porque no interesa mandar ciertos mensajes a aquellos que controlan el poder. O sea, el problema va a estar siempre ahí. Es lo que decíamos en el anterior vídeo, ¿no? Que el 70% de las emisiones globales son producidas por 100 empresas. Quiero recordar que ese era el dato. O sea, es que el problema está ahí. O sea, es que Exactamente. el problema radica ahí. Por muchas acciones individuales que tomemos nosotros a diario, veo complicado que incluso aunque todos tomásemos de forma voluntaria esas acciones, no cambiaría mucho hasta que no se cambie el sistema económico. Entonces, lo que en el anterior vídeo estuve diciendo que lo que creo es que necesitamos una nueva estrategia de izquierda. Necesitamos, yo creo, más que nunca, unificar una estrategia conjunta desde todas las corrientes que se supone que son de izquierda, ¿no? Socialdemocracia, el marxismo, el anarquismo. Creo que hay que encontrar una punta de lanza que consiga efectivamente hacer mella en el capitalismo, porque sinceramente nos están ganando, pero por goleada y desde hace muchísimos años. O sea, estamos knockout de afuera. Yo iría más allá, diría, esto es una cuestión de supervivencia, o Claro, cambiamos el sistema productivo, el capitalismo, o aquí van a sobrevivir solamente los ricos. claro. Y lamentablemente esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos en el próximo lustro. Yo no diría ni siquiera década, Sí, diría sí, sí, sí. lustro. Sí, sí. Va a ser un poco así, porque al final son ellos los que están contaminando el planeta, no solamente por tener empresas que contaminan, sino por el estilo de vida. Recientemente, esta semana, hemos visto a Jeff Bezos, ¿no? Y al propietario también ahora no me acuerdo de la empresa esta, Virgin, ¿no? Sí, ir al espacio. Sí, sí. En un viaje que de 10 minutos se emitían 75 toneladas de CO2 a la atmósfera. El ciudadano medio de la Tierra emite 6 toneladas. Sí, Es decir, más de 10 veces en 10 minutos han emitido estos señores por un capricho. claro. ¿De acuerdo? Y es la relación que hay. El Sí, estilo de vida que tienen, esos viajes en jet privado, las inmensas mansiones son costosas de mantener, la claro, calefacción que hay que usar para calentar esas casas, todo hace disparar el claro. consumo de petróleo y hidrocarburos. Y todo ello hace disparar las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. No es el trabajador de un país occidental, ni mucho menos el Claro. trabajador de cualquier país de la periferia. No, son los ricos de la periferia y de los países occidentales los que están destrozando el planeta. De hecho, veía que durante la pandemia creo que Amazon ha sido de las empresas que más dinero o sea, que más ha facturado, ¿no? Claro, Y también veíamos en uno de los vídeos anteriores cómo las condiciones de trabajo que tienen que afrontar, se tienen que afrontar en Amazon, ¿no? Gente que tiene que mear en botella directamente porque tiene que cumplir con los tiempos de los paquetes, ¿no? Algo, y después tienes ahí al CEO, a Jeff Bezos, que se va al espacio gracias a esa explotación laboral que él ejerce sobre otros trabajadores, ¿no? sí, y no lo decimos nosotros, lo dijo él en directo, que él había estado allí arriba gracias al esfuerzo de sus trabajadores. Sí. Y bueno, es que además la lógica neoliberal, por ejemplo, defendida por economistas como Juan Rayo, ¿no? Y que había un fragmento el otro día de otro vídeo que comenté en el que está Monedero y Rayo discutiendo sobre los recursos naturales, ¿no? Y Monedero le dice, oye Rayo, tú porque quieras no puedes dejar el grifo abierto
y que corran toneladas y toneladas métricas de agua, ¿no? O sea, tú no tienes derecho a hacerlo, ¿no? Y Rayo dice, claro que sí, claro que tengo derecho, siempre y cuando asuma los costes, ¿no? Dice, pero vamos a ver, es que con esa lógica, ¿no? Con esa lógica de yo hago lo que me da la gana y ya después asumiré los costes. O sea, quemamos el Amazonas, por ejemplo, y ya después sí eso asumo los costes. O sea, ¿cómo cuantificamos el daño al Amazonas? O sea, Claro. realmente se puede cuantificar. O sea, esas son las preguntas, ¿no? Evidentemente no. Es que el neoliberalismo es una especie iba a decir, de religión. Sí, es una religión. Sí, sí, Estas personas piensan que las decisiones individuales no afectan a otras personas. Es decir, que tú dejes el grifo abierto, mientras tú asumas los costes, no estás afectando a nada, a otras personas ni a nada más. sí, sí, Piensan que, claro, el valor del agua, ¿cómo lo calculo? En un sistema de mercado, ¿no? sí, Vale, los sistemas de mercado recogen las externalidades, que ellos mismos lo llaman así. ¿Lo recogen? sí, No. claro, Entonces, ¿de qué me están hablando? Si tú tuvieras que pagar los costes, por ejemplo, de quemar el Amazonas, tendrías que tener varios planetas en tu posesión seguramente para poder estimar al menos el cálculo del destrozo. claro, Y además es que no lo podemos estimar porque es otro de los errores de un poco de la economía y también de mucha parte de la ciencia, ¿no? Las relaciones lineales que hay entre las cosas, como yo consumo más agua, pagaré más y ya está, y con eso lo ahorro. No, pero es que sí, igual tú al consumir un poco más de agua, lo que estás haciendo es agotar un acuífero o lo estás contaminando y sí, haces que no una persona, sino 10.000 ya no puedan beber y ya no pueden claro, beber, se mueren, ya no hay agricultura en esa zona, se mueren otras tantas. Es decir, claro, lo que se llaman reacciones en cadena o reacciones no lineales. sí, Se sí, pueden sí, producir cosas que a priori no podemos calcular. sí, Y eso los economistas lo llevan fatal. Es decir, sí, que se produzcan cosas que a priori no pueden calcular, lo llevan muy mal. Pero es que el mundo, el planeta, la ciencia, la vida es así. La vida es un suceso no lineal. No era claro, previsible, no lo puedes prever de las componentes esenciales de la misma. Entonces, ya te digo, es una especie de religión. sí, sí, no, el Poco tío más que añadir. además tranquilo y confiado, ¿no? En plan, no, siempre y cuando asuma los costes y claro, no sé si era un teatro, no sé realmente qué es lo que era, pero claro, había una cantidad de estudiantes liberales allí aplaudiendo aquello, ¿no? Y Monedero le dice, claro, pero que aunque tú asumas los costes, esa persona dejará el grifo abierto. Es decir, al final acabará haciendo daño, ¿no? Y eso trasladado a lo que hace Jeff Bezos, o eso en un plano de aceptar la propiedad privada, claro, Jeff Bezos, lo que decía yo en el vídeo, tendría la posibilidad de comprar el Amazonas. Si aceptásemos la propiedad privada o un pedacito de mar, ¿no? También podría hacerlo y hacer allí lo que quisiera. Es por eso que llegará un punto en el que el capitalismo va a entrar, yo creo, es una opinión personal, creo que el capitalismo va a entrar en crisis y vamos a tener dos opciones. Uno, los ricos se van a unir y se podría crear lo que denominamos ecofascismo, que si quiere podemos hablarlo en el próximo vídeo, o realmente encontramos una nueva estrategia dentro de la izquierda que sea capaz de generar otra vez esperanza y que sea capaz de contrarrestar también al Estado, no solo al capitalismo, sino a todo el conjunto socioeconómico, ¿no? Pues bueno, Álvaro, yo creo que para el próximo programa podríamos hablar de ecofascismo, ¿no? Creo que sería un tema muy interesante, que ya se está empezando a escuchar mucho esta palabra, y yo creo que a la gente le interesaría mucho hablar sobre esto y entenderlo. Si estáis interesados en el ecofascismo, por favor, dejadmelo en los comentarios. Y nada, Álvaro, como último minuto, como último mensaje que podríamos añadir. Nada, creo que la disyuntiva entre ecofascismo y una alternativa popular va a existir en el futuro. Vamos a tener que elegir entre una sociedad que va a primar la propiedad privada de unos pocos, la desigualdad y seguramente el autoritarismo, y otra sociedad que hable menos de propiedad privada, que hable de lo común, que hable del bien común, que hable de la igualdad, que hable de estructuras sociales más democráticas y que hable de un bienestar que no tiene por qué ser ir en coche, ¿de acuerdo? Que hablen de un bienestar de las personas, que retomemos una vida más saludable y más acorde
con el planeta, que sea compatible con la vida, porque el ecofascismo no lo será. Será una solución a corto plazo y ya supongo que tendremos tiempo para hablarlo en el próximo Claro. programa. Vale, pues queda pendiente, ¿eh? Pues bueno, compa, si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Y nada, por ahora, eso es todo. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego, Rubén.